Bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estéis todos de maravilla, listos para un nuevo vídeo cargado de emociones, de secretos y por supuesto, de mucho amor. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha cautivado corazones alrededor del mundo, una historia que nos ha hecho reír, llorar y creer en el poder del destino. Hoy vamos a hablar de Demet y Can. Sí, habéis leído bien. Vamos a desgranar uno de los romances más seguidos y comentados de la televisión, una historia que trascendió la pantalla y que nos tuvo a todos, al menos a mí seguro, pegados a las redes sociales buscando cada mínimo detalle. Vamos a hablar de su amor, de los rumores, de las confirmaciones, y de esa confesión íntima que lo cambió todo. Prepárense porque este vídeo viene cargado de información, de análisis y, por qué no decirlo, de un poquito de cotilleo sano. Antes de empezar, como siempre, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis analizando las historias de amor de vuestros ídolos, o si simplemente queréis estar al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olvidéis suscribiros al canal. Es completamente gratis. Solo tenéis que darle al botoncito rojo que está aquí abajo y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para vosotros. Ahora sí, dejémonos de preámbulos y entremos de lleno en el tema que nos compete, Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que juntos evocan pasión, química y un torbellino de emociones. Su historia, como muchas otras, comenzó en el set de grabación. Ambos protagonizaron la exitosa serie turca Erkenci, también conocida como Pájaro Soñador. Desde el primer momento, la chispa entre ellos fue innegable. La complicidad, las miradas, los gestos. Todo apuntaba a que lo que veíamos en pantalla no era solo actuación. Y es que, vamos a ser sinceros, la química entre Demet y Can era palpable. Era una de esas parejas televisivas que te hacían creer en el amor a primera vista, en las almas gemelas, en el destino. Su conexión era tan fuerte que incluso los más escépticos empezaron a dudar y a preguntarse si realmente había algo más entre ellos. Los rumores no tardaron en surgir. Las revistas del corazón se llenaron de titulares, las redes sociales explotaron con comentarios, y los fans se dividieron entre los que soñaban con una relación real y los que preferían mantener la ficción separada de la realidad. Durante mucho tiempo, Demet y Can fueron muy discretos. Intentaron mantener su vida privada al margen de su trabajo, pero con la magnitud de su éxito y la presión mediática, era prácticamente imposible. Cada aparición pública, cada entrevista, cada publicación en redes sociales era analizada con lupa en busca de alguna pista, de alguna confirmación. Y aunque ellos negaban los rumores, los gestos cómplices, las sonrisas tímidas y las miradas furtivas los delataban. Pero, ¿qué es lo que hacía que esta pareja fuera tan especial? ¿Qué es lo que cautivó a millones de personas alrededor del mundo? Yo creo que en gran parte se debía a la autenticidad que transmitían. A pesar de ser actores, Demet y Can no intentaban ocultar su conexión. Se mostraban tal como eran, con sus virtudes y sus defectos, con sus momentos de alegría y sus momentos de tensión. Y esa honestidad era lo que conectaba con el público, lo que los hacía sentir parte de su historia. Era como si viéramos una extensión de nosotros mismos en esa pantalla, esa esperanza de que el amor verdadero existe y puede florecer en cualquier lugar. La serie Erkenci fue un verdadero fenómeno. La trama, sencilla pero efectiva, giraba en torno a Sanem, una joven soñadora y un poco torpe, que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. La historia estaba llena de clichés románticos, pero la química innegable entre Demet y Can le daba una frescura y una autenticidad que la diferenciaban de otras comedias románticas. Pero no solo la química era lo que hacía especial a esta pareja. Ambos actores aportaban una gran dosis de talento y carisma a sus personajes. Demet, con su sonrisa contagiosa y su naturalidad desbordante, encarnaba a la perfección la inocencia y la ternura de Sanem. Can, con su atractivo magnético y su mirada intensa, transmitía la seguridad y la pasión de Candy Beat. Juntos formaban un dúo irresistible que conquistó los corazones de millones de espectadores. La serie se convirtió en un éxito internacional, siendo vendida a decenas de países alrededor del mundo. Demet y Can se convirtieron en estrellas globales, adorados y seguidos por legiones de fans que no se perdían ni un solo detalle de sus vidas. La presión mediática era enorme, pero ellos intentaban llevarla con la mayor naturalidad posible.
Sin embargo, a pesar de su discreción, los rumores sobre su relación no cesaban. Las redes sociales se inundaban de fotos y vídeos que mostraban a Demet y Can compartiendo momentos fuera del set de grabación, cenas románticas, escapadas a la playa, paseos por Estambul. Los fans analizaban cada gesto, cada mirada, cada palabra en busca de la confirmación definitiva de su romance. Incluso los compañeros de reparto y el equipo de producción de Erkencicus alimentaban los rumores con comentarios ambiguos y sonrisas cómplices. Era evidente que algo especial estaba sucediendo entre Demet y Can, pero ellos se resistían a confirmarlo públicamente. Quizás por miedo a la presión mediática, quizás por proteger su intimidad, o quizás simplemente porque preferían mantener su relación en secreto. Durante el rodaje de la serie, la tensión era palpable. No era una tensión negativa, sino más bien una energía vibrante que se manifestaba en la química que compartían en pantalla. Cada escena romántica se sentía real, cada beso se sentía apasionado. Era como si estuvieran viviendo su propia historia de amor a través de sus personajes. Pero por supuesto, no todo era romance y felicidad en el set de grabación. Las largas jornadas de trabajo, la presión por mantener el éxito de la serie, y las diferencias de opinión a veces generaban tensiones entre Demet y Can. Como cualquier pareja, tenían sus momentos de desacuerdo y sus pequeñas discusiones. Pero siempre encontraban la manera de superarlos y de seguir adelante. Por supuesto, como en toda relación, no todo fue un camino de rosas. Hubo momentos difíciles, rumores de infidelidades, discusiones públicas y, sobre todo, mucha presión mediática. La fama puede ser un arma de doble filo, y en el caso de Demet y Can, la exposición constante a la que estaban sometidos afectó su relación. Los fans a veces olvidan que detrás de los personajes públicos hay personas reales, con sentimientos, con emociones y con derecho a la privacidad. Los rumores de infidelidades en particular, fueron un tema recurrente en la prensa del corazón. Se les atribuían romances con otros actores y actrices, con modelos y personalidades del mundo del espectáculo. Estos rumores, aunque nunca fueron confirmados, generaban mucha controversia y alimentaban la incertidumbre entre los fans. Además, la presión mediática era asfixiante. Demet y Can eran constantemente acosados por paparazzi que los seguían a todas partes, intentando capturar una foto comprometedora o una declaración explosiva. No podían salir a cenar, ir al cine o simplemente dar un paseo sin ser asediados por la prensa. Esta situación les generaba mucho estrés y dificultaba su relación. Y llegamos al punto clave de nuestra historia, la confesión íntima. Un momento que marcó un antes y un después en la relación de Demet y Can. Un momento que, aunque no fue una declaración pública oficial, reveló la verdadera magnitud de sus sentimientos. Me refiero, por supuesto, a las declaraciones que Demet hizo en una entrevista para una revista turca. En esa entrevista, Demet habló abiertamente sobre su relación con Can, sobre los altibajos que habían vivido juntos y sobre el profundo cariño que sentía por él. Esta entrevista fue un verdadero bombazo. Los fans la esperaban con ansias, esperando que Demet finalmente revelara la verdad sobre su relación con Can. Y aunque no fue una confesión explícita de amor, sus palabras fueron lo suficientemente reveladoras como para confirmar lo que muchos ya sospechaban. No fue una confesión explícita de amor, pero sus palabras dejaban entrever la conexión especial que existía entre ellos. Habló de Can como un compañero, como un amigo, como un confidente, pero también como alguien que la había marcado profundamente. Reconoció que habían vivido momentos muy intensos juntos y que, a pesar de las dificultades, siempre habían encontrado la manera de superar los obstáculos. Sus palabras eran sinceras, emotivas y reveladoras. Demet habló de la importancia de Can en su vida, de cómo él la había apoyado durante los momentos difíciles y de cómo la había hecho reír en los momentos de alegría. Reconoció que había aprendido mucho de él y que lo admiraba tanto como persona como profesional. Sus palabras transmitían un profundo respeto y un cariño innegable. Esta confesión, aunque discreta, fue suficiente para confirmar lo que muchos ya sospechaban, que entre Demet y Can había algo más que una simple amistad. Sus palabras fueron interpretadas como una declaración de amor implícita, una forma de reconocer públicamente sus sentimientos sin exponerse demasiado. Y a partir de ese momento, la relación entre ellos cambió. Se volvieron más abiertos, más relajados y más dispuestos a compartir su felicidad con el mundo. Después de la entrevista de Demet, Can también se mostró más abierto a hablar sobre su relación con ella.
En varias ocasiones hizo comentarios elogiosos sobre Demet, destacando su talento, su belleza y su gran corazón. Aunque tampoco llegó a confirmar explícitamente su romance, sus palabras eran lo suficientemente reveladoras como para dejar claro que sentía algo especial por ella. La pareja comenzó a dejarse ver más juntos en público, sin esconderse de los paparazzi ni de los fans. Se les veía cenando en restaurantes, paseando por la ciudad y asistiendo a eventos juntos. Incluso compartieron algunas fotos en sus redes sociales, mostrando su complicidad y su buen humor. Parecía que finalmente habían decidido dejar de ocultar su amor y vivirlo libremente, sin importarles lo que dijeran los demás. Los fans estaban eufóricos, celebrando la confirmación implícita de su romance y deseándoles lo mejor. Sin embargo, como sabemos, la historia de Demet y Can no tuvo un final feliz. A pesar de la química, del cariño y del apoyo mutuo, la relación llegó a su fin. Los motivos de la ruptura nunca fueron del todo claros, pero se rumoreaba que la distancia, la presión mediática y las diferentes prioridades profesionales fueron factores determinantes. La distancia, en particular, fue un factor importante. Can comenzó a trabajar en proyectos internacionales, lo que lo obligó a pasar largas temporadas fuera de Turquía. La distancia física dificultó su relación y les impidió compartir momentos juntos. Además, la presión mediática seguía siendo asfixiante. Demet y Can eran constantemente acosados por la prensa y sus vidas privadas eran expuestas al escrutinio público. Esta situación generaba mucho estrés y tensión en su relación. Por último, las diferentes prioridades profesionales también jugaron un papel importante. Ambos estaban enfocados en sus carreras y tenían diferentes objetivos y ambiciones. Les resultaba difícil conciliar sus vidas profesionales con su relación personal. La separación fue un golpe duro para los fans, que habían depositado todas sus esperanzas en esta pareja. Muchos se sintieron decepcionados, tristes e incluso traicionados. Pero a pesar de la tristeza, también hubo quienes entendieron que las relaciones terminan y que a veces, por mucho que queramos, no podemos controlar el destino. La noticia de la ruptura fue recibida con incredulidad y tristeza por parte de los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y cariño para Demet y Can. Muchos fans se negaban a creer que su historia de amor había llegado a su fin. Pero la realidad era que la relación había terminado. Demet y Can emitieron un comunicado conjunto en el que confirmaban su separación y pedían respeto y comprensión a los fans. Hoy, Demet y Can han seguido caminos separados. Ambos han continuado con sus carreras profesionales y han encontrado la felicidad en otros aspectos de sus vidas. Demet se ha casado recientemente y Can también ha estado en alguna relación. Aunque su historia de amor no tuvo el final que muchos esperábamos, siempre quedará el recuerdo de la magia que crearon juntos, de la pasión que transmitieron en pantalla y de la huella que dejaron en nuestros corazones. Demet ha seguido cosechando éxitos en su carrera como actriz, protagonizando varias series y películas que han sido muy bien recibidas por el público. También ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en imagen de varias marcas importantes. Can, por su parte, ha continuado trabajando en proyectos internacionales, consolidando su carrera como actor a nivel global. También ha dedicado tiempo a actividades filantrópicas, apoyando diversas causas sociales. Aunque ya no están juntos, Demet y Can siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Su historia de amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en los corazones de millones de fans alrededor del mundo. En definitiva, la historia de Demet y Can es una historia de amor real, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas. Una historia que nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la química es importante, pero que también lo son la comunicación, el respeto y la comprensión. Y sobre todo que a veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos que se interponen en nuestro camino. Es una historia que nos recuerda la fragilidad del amor y la importancia de valorar cada momento que compartimos con la persona que amamos. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta inmersión en la historia de amor de Demet y Can. Hemos analizado su relación desde el principio, hemos desglosado sus confesiones más íntimas y hemos reflexionado sobre los motivos que pudieron llevar a su ruptura. Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoos contenido interesante y entretenido. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión.
¿Qué os pareció la historia de amor de Demet y Can? ¿Creéis que realmente hubo amor entre ellos? ¿Qué opináis de su separación? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos. ¿Cuál fue vuestro momento favorito de su relación? ¿Creéis que algún día volverán a estar juntos? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es la mejor manera de apoyarnos y de estar al tanto de todas nuestras novedades. Y no olvidéis activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestro cariño y por vuestra fidelidad. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. No olvidéis seguir soñando con el amor, mis amores. Y recuerden que incluso las historias que no tienen un final feliz, pueden dejarnos grandes lecciones. Adiós.